Cría cuervos y te sacarán los ojos. Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta: ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te contaré los sucesos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. Esta semana, To Be a Millionaire, de la banda de rock neoyorquina Spacehog. Sin más, sean bienvenidos a Mano Destra. Resident Alien es el álbum debut de Spacehog, lanzado en 1995 y ganando popularidad rápidamente, logrando en tan solo un año la certificación de oro. En este álbum se encontraría una de sus canciones más populares, In the Meantime, que llegó a encabezar el Billboard Mainstream Rock de los Estados Unidos, y más recientemente formando parte de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Pero la historia que nos reúne en esta ocasión trataría no de la canción con la que empezaría el álbum, más bien con la que le daría final. El cantante principal, Royston Longdon, llegó a los Estados Unidos desde Leeds, Inglaterra, en 1994, donde se reunió con su hermano Anthony, quien ya había formado la banda. Tan solo un año antes de comenzar la producción del álbum, el país entero, los noticieros y gran parte de los periódicos se enfocaban en un solo tema, y los hermanos comenzarían a escribir una canción ante tan llamativo crimen. El 20 de agosto de 1989, justo a las 11:47 de la noche, en una llamada al 911, Lael Menéndez pronuncia a la operadora: «Alguien ha matado a mis padres». La policía pronto acudiría al número 722 de la calle North Drive Elm, en Beverly Hills, uno de los recintos más lujosos de Los Ángeles. La escena del crimen sería una casa estilo mediterráneo, de 850 metros cuadrados, valuada en más de $5 millones, en la que habían vivido Elton John y Prince. Al llegar a la sala de televisión, los oficiales se encontraron con los cuerpos sin vida y casi irreconocibles de José Menéndez, de 45 años, y de su esposa Mary Louise Anderson, a quien cariñosamente llamaba Kitty, de 47. José había llegado a los Estados Unidos a los 16 años de Cuba, quedándose a vivir con unos parientes y estudiando en la Universidad de Illinois, gracias a una beca. Sin embargo, antes de graduarse, decidió irse a vivir a Nueva York con Kitty, que trabajaba como maestra, y se casaron en 1963. La inteligencia y esmero de José pronto darían sus frutos. Entró a trabajar a la compañía Hertz, que al poco tiempo fue comprada por RCA, y así terminaría involucrado en el mundo del entretenimiento y la música. Al final de su vida, se desempeñaba en uno de los cargos más altos de la empresa, Carolco Pictures. El 10 de enero de 1968, nació Lael, y 2 años después, el 27 de noviembre de 1970, nacería su segundo hijo, Eric. En apariencias, los cuatro tenían una vida maravillosa, una hermosa y lujosa casa, un Mercedes-Benz convertible, vacaciones en el extranjero. Eric y Lael estaban en las mejores universidades y se les proporcionaban instructores deportivos a cada uno. José estaba orgulloso de su familia y tenía depositadas en sus hijos las mayores esperanzas, por lo que esperaba de ellos la misma entrega y el mismo esfuerzo que él había puesto en su vida. Comenzando la adolescencia, esa exigencia empezó a chocar contra la poca empatía de sus hijos con sus inflexibles planes. Al parecer, a los hermanos Menéndez solo les interesaba llevar una vida fácil y entretenida. Sus padres sabían perfectamente que sus hijos estaban intentando esquivar el camino que tenían pautado para ellos: estudios, esfuerzo y éxito. Pero nunca pensaron que la ambición de Eric y Lael, que presumían de tenerlo todo, no tuviera límites. Ellos querían más. La
madrugada del 20 de agosto, los hermanos dijeron haber llegado del cine y encontraron la puerta de la entrada de la enorme casa abierta. Cuando se adentraron extrañados y llegaron a la sala de televisión, encontraron los cuerpos de sus padres y de inmediato dieron aviso a la policía. Él llegó a los Estados Unidos a los 16 sin un padre. Con la misma edad nosotros tampoco lo tenemos, dijo Eric al dar su testimonio. Las primeras semanas después de los hechos, la policía se centró en gente que pudiera haber tenido motivos para asesinarlos. El crimen parecía ser obra de la mafia, pero tras las investigaciones no encontraron nada que les vinculara al respecto. Al poco tiempo, la conducta de los jóvenes empezó a llamar la atención de todos. Tras el fallecimiento de sus padres, los hermanos heredaron no solo la propiedad de Menéndez, también una suma aproximadamente de $14 millones, por lo que los siguientes 6 meses, Eric y Lyle se dedicarían a tirar la fortuna de su padre por la borda. Lyle se hizo de un reloj Rolex de $15,000, sacos de cashmere, camisas de seda y hasta un restaurante por el que pagó más de $500,000. Eric, por su parte, se haría con un entrenador de tenis para ayudarle a jugar de manera profesional. Viajaron al Caribe y a Londres y comían en los restaurantes más caros. Dejaron la casa familiar y se fueron a vivir a 2 lujosos penthouse en Marina del Rey. Estas actitudes pronto los pondrían ante la mirada de los investigadores, que cada vez sospechaban más de ellos, ya que sus conductas no correspondían a las de alguien que hubiera experimentado tristeza por lo acontecido. Lamentablemente, la policía no les realizó enseguida el termotest para descubrir pólvora en sus manos. Cuando empezaron a sospechar de los hijos, ya era tarde. Los investigadores entonces contactaron a Craig Signarelli, un amigo de Eric, para que con la ayuda de un micrófono oculto consiguiera más información sobre el crimen o incluso una confesión del joven. Durante una charla entre ambos, mientras almorzaban frente al mar, Signarelli preguntó, pero Eric negó toda relación. Pero más temprano que tarde, las cosas darían un vuelco. Las pesadillas que tenía sobre la muerte de sus padres eran tan vívidas que Eric necesitó a su psicólogo, Jerome Ociel, por lo que se acordó una consulta el día 31 de octubre de 1989. Se encontraron en tiempo y forma y tras dar un pequeño paseo, Eric se apoyó en un parquímetro público y le dijo, «Nosotros lo hicimos». Luego, dentro del consultorio, continuó detallando los hechos. Lyle había encontrado en la computadora de su padre la redacción de un Nuevo Testamento, en donde él y su hermano habían quedado totalmente fuera, quedando como principal beneficiaria su madre. José y Kiri temían que la buena vida estuviera afectando a los jóvenes y necesitaban hacer algo al respecto. Ante el temor de perderlo todo, los chicos pronto ejecutarían su macabro plan, uno que se gestaría en sus mentes después de ver una película en la TV donde un chico acaba con la vida de su padre. Curiosamente, Eric había escrito un par de años antes del crimen el guión de una obra de teatro donde un chico hereda la fortuna de sus padres al exterminarlos. Esa noche, los hermanos habían planificado sus coartadas para que todo pareciera obra del crimen organizado. Primero habían comprado entradas para ver la última película de James Bond, Licencia para Matar. Luego, entrarían a ver Batman, pero ambos saldrían de la función antes de lo previsto y se dirigirían a su hogar. José y Kiri se encontraban descansando frente al televisor, mientras miraban La espía que me amó, de James Bond. Querían estar tranquilos antes de iniciar la semana y retomar sus actividades laborales. Habían tenido un fin de semana agotador después de una salida con la familia, así que ambos se quedaron dormidos en aquel cómodo sillón blanco. Aquella plácida noche sería interrumpida por el estruendo de un arma de fuego. El primer tiro despertó a José al impactar en su nuca, pero pronto se desvanecería. Kiri despertaría asustada por el ruido y rápidamente se levantaría dando un salto del sillón. Intentó correr hacia el pasillo, pero cayó al recibir un tiro en la pierna y resbalar en su propia sangre. Muy probablemente, no esperaba que quien disparaba aquellas escopetas Mossberg calibre 12 fueran sus propios hijos, a quienes había dedicado su vida entera. Kiri no tuvo tiempo de suplicar, cuando más disparos terminarían con balas en su pecho y desfigurándole totalmente el rostro.
Luego dispararon contra las rodillas de ambos. Así harían pasar todo por un problema con la mafia. José recibiría 6 disparos en total y Katie 10, dejando aquel sillón blanco y la alfombra de la habitación totalmente teñidos de rojo. El psicólogo admitió que pese a tener miedo de ser desheredados, el motivo principal para cometer semejante acto era por la rabia y el odio que le tenían a su padre, que había estado acumulándose durante años, mientras que su madre, por ser una testigo y un cabo suelto de aquel crimen. Una segunda sesión de terapia tendría lugar el 2 de noviembre. En esta ocasión, relataron cómo se habían cambiado la ropa manchada y deshecho de las armas. Eric y Lyle, después de cometer el crimen, se dieron un baño y volvieron afuera. Cuando llegaron a casa, esperaban ver un convoy de oficiales y acordonado, por lo que fingirían sorpresa ante lo acontecido. Sin embargo, solamente una vecina pudo percatarse de una serie de sonidos que parecían de fuegos artificiales, pero decidió pasarlo por alto. Fue entonces que decidieron llamar a la policía. No fueron interrogados ni tampoco investigados en un principio. Estaban convencidos, dijo Ciel, de haber llevado a cabo un crimen perfecto. Ambas sesiones habían sido grabadas por el terapeuta, pero ese día cometerían un error fatal. Lyle había preguntado en voz alta ¿cómo matamos al Dr. Ciel? Asustado por el comentario, el psicólogo le contó todo a su novia, quien fue directo a la policía. Si bien la ley no permitía exhibir los cassettes por pacto de confidencialidad con el paciente, la justicia consideró que las amenazas al psicólogo habían roto dicho acuerdo. Existía un riesgo real para el terapeuta. El Dr. Ociel contó todo y los cassettes fueron escuchados. Era el 8 de diciembre de 1992 y la policía tenía ya la suficiente evidencia para ponerlos bajo arresto y con esto llevarlos a juicio. Los hermanos fueron juzgados juntos, pero a cada uno se le tendría un jurado independiente. El juicio en 1993 fue transmitido por TV. El país entero seguía el caso como lo haría con una buena serie de crimen, volviendo a los Menéndez celebridades. Eran atractivos, educados, iban muy bien vestidos. Además tenían una abogada defensora aguerrida que se animaba a todo, Leslie Abramson. Se llegó a la teoría de que los asesinatos habían sido el resultado del temor de los adolescentes a ser asesinados por sus padres, porque pensaban denunciar a José por abuso sexual. La defensora describía a José como un hombre cruel, exigente y perfeccionista, a Katie como una alcohólica adicta a las drogas. Las víctimas eran malvadas, los hijos pobres inocentes. La tragicomedia televisiva estaba perfectamente montada. Nada pudo probarse. En el primer juicio el jurado no pudo llegar a ninguna definición. Entonces se llevó a cabo un segundo juicio menos mediático. Esta vez, el juez Stanley Wisberg no permitió cámaras ni shows. El 2 de julio de 1996, aquel jurado los condenaría a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, salvándose por poco del máximo castigo, la pena de muerte. Eric y Lyle Menéndez deseaban ser encarcelados juntos, pero la petición fue denegada. Un crimen que llamaba mucho la atención, ya que había sucedido en uno de los vecindarios más populares en su momento, sucediéndole a una familia de millonarios. El juicio pronto se volvió tendencia y pronto llegaría la noticia a Spacehog. Escribimos esa canción juntos y la usamos como una metáfora de nosotros mismos y de lo que estaba pasando, dijo Royston en una entrevista. Definitivamente era una especie de sentimiento en torno al cambio en nuestro propio mundo, ya que había cierta anticipación en torno a la banda y todo eso. No hizo falta mucho para cambiar de donde éramos, porque prácticamente no teníamos nada. Las vidas de los hermanos Menéndez han inspirado desde documentales hasta películas, e inclusive la banda Brujería relataría el crimen en una de sus canciones. Lyle y Eric, tan solo por quererlo todo y no querer trabajar por nada, decidieron arrebatarle la vida a quienes se les habían dado para poder vivir con el dinero que ellos jamás supieron ganarse. Ya no hay para ellos cashmere ni seda, convertibles ni viajes, mansiones ni restaurantes caros.
Solo trajes naranjas y unas enormes barras que los separan del mundo que tanto pretendían disfrutar. En abril del 2018, y después de pedirlo muchas veces, Eric consiguió ser trasladado a la prisión de San Diego donde estaba Lyle. Hoy los dos comparten su vida, pero no la celda, en la correccional R.J. Donovan de San Diego. Pero hay algo más. Después de escuchar To Be a Millionaire y no cambiar la canción, 11 minutos más tarde, comienza What Is Likely, una pista oculta en el disco que nadie veía venir y que muchos teorizan es una especie de broma para aquel que deja corriendo el disco hasta el final. La pista es inquietante y produciría cierto pánico para quien la escucha por primera vez, sin saber que está ahí. Digna de cualquier película de terror. Si alguien no lo ha logrado, no significa que sea imposible. En nuestro siguiente capítulo, The World's First Ever Monster Truck Front Flip, The Arctic Monkeys. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes en punto de las 6 de la tarde tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que compartas, dejes un comentario y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes escucharnos a través de diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.